Bienvenidos a la primera clase a través del aula virtual. En esta ocasión daremos continuidad al tema escalas de complejidad biológica y dinámica de poblaciones. Como habrán visto en las lecturas que realizaron para realizar las actividades que asigné para la semana pasada, las escalas de complejidad biológica sencillamente son un conjunto de escalafones donde está ubicada la materia y los organismos como tal. Estos niveles de organización se subdividen en tres categorías: los niveles de organización químico, biológico y ecológico. Dentro de los niveles de organización químicos, a su vez, podemos encontrar otra serie de subcategorías. En la primera de ellas está formada por la base de la materia, o las partículas que se podrá llamar más pequeñas o fundamentales. Estas partículas son denominadas, por ejemplo, quarks o leptones. Ahora, cuando estas partículas se unen, forman protones, electrones y neutrones, pero estos protones, electrones y neutrones no son partículas fundamentales, sino que están ubicadas dentro del nivel subatómico. Bien, ahora, los electrones, los protones y los neutrones se unen para formar átomos, como por ejemplo el átomo del hidrógeno, el átomo de hierro y el átomo del oxígeno. Estos átomos obviamente van a estar ubicados en el nivel atómico. Sin embargo, cuando dos átomos o más se unen, forman moléculas. Y cuando varias moléculas se unen, forman estructuras supramoleculares, subcelulares, como son los organulos de las células, que sencillamente son parte de la misma. Ejemplos de estos organulos son las mitocondrias, los cloroplastos, entre otros. Ahora, en los niveles biológicos, que a pesar de que están divididos, no son más que una continuación de los químicos, tenemos como primer escalafón el nivel celular, que en este, a pesar de que nosotros poseemos células, en este escalafón se van a ubicar sencillamente organismos unicelulares, es decir, que posean una sola célula, como es el caso de las bacterias. Ahora, cuando varias células se unen y adquieren cierta especialización, llegamos al nivel tisular, que está conformado sencillamente por tejidos. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, el tejido nervioso y el tejido conectivo. Ahora, la unión de varios tejidos me va a formar órganos. Acá le falta una tilde, la colocamos. Me va a formar órganos como, por ejemplo, el estómago o los pulmones. La aglomeración de estos órganos para cumplir una función determinada se llama sistema, como por ejemplo el sistema digestivo, sistema nervioso y sistema endocrino. Ahora, finalmente, como último escalafón de esta categoría de niveles de organización, tenemos a los organismos multicelulares. Nosotros somos un ejemplo de ello, porque estamos conformados ciertamente por millones de células y estas a su vez se unen para formar diferentes tejidos y a su vez órganos y sistemas. Bien. Por último, tenemos los niveles de organización ecológicos. Y como primer nivel, o como primer escalafón dentro de esta subcategoría, los niveles de organización, tenemos la población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie, es decir, con características físicas y fisiológicas semejantes, que pueden cruzarse entre sí y que habitan en una determinada área al mismo tiempo. No obstante, es fundamental recalcar que no todas las especies pueden hacer reproducción sexual, es decir, cruzarse entre sí, porque hay especies como las bacterias que son organismos unicelulares que se reproducen asexualmente. Bien, cuando varias poblaciones de otras especies interactúan, se va a ver lo que es una comunidad. Y cuando varias poblaciones interactúan no solo con otras especies, sino también con los elementos abióticos, es decir, que no tienen vida en ese ambiente, se va a hablar de ecosistemas. ¿Cuáles son estos elementos abióticos? Por ejemplo, el agua que puede existir, los factores climáticos como la temperatura, también la tierra, entre otros. Finalmente, o casi por último, tenemos lo que es los biomas. Los biomas son grandes extensiones territoriales que cumplen características climatológicas muy similares y que por lo tanto tienen una fauna y flora característica. En él se pueden encontrar varios ecosistemas. Un ejemplo de ello es la selva tropical o la sabana, también los biomas en torno a los círculos polares son ejemplos de biomas, o lo que se conoce
más comúnmente como tundra. Ahora sí, por último, tenemos lo que se conoce como biosfera, que es toda la materia viva que habita sobre la superficie terrestre. Con esto culminamos por ahora, y en el siguiente video anexaré la explicación de lo que es la dinámica de poblaciones.